Bienvenidos a un vídeo más. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa, les intriga y posiblemente les ha estado rondando la cabeza Kerem Bürsin, su suegro, y Hande Erçel. Ya saben, el mundo de las telenovelas turcas, el glamour, las relaciones. Todo un drama apasionante. Y en este vídeo vamos a desmenuzar las últimas noticias, los rumores y sobre todo, las declaraciones que han estado circulando sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de esa pareja de ensueño que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air? Pues bien, aunque su relación fuera del set llegó a su fin, la curiosidad sobre qué pasó, cómo están ahora y qué opina la familia, sigue latente. Así que si son fanáticos de Kerem, de Hande o simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para descubrir detalles jugosos, analizar las últimas declaraciones y por supuesto chismear un poquito. Pero antes de empezar con todo el chisme, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, listos para sumergirnos en este tema candente. Bien, como les decía, el tema principal de este vídeo es la supuesta respuesta de Kerem Bürsin a las declaraciones de su suegro. Bueno, digamos el padre de Hande Erçel. Es que para entender bien todo este asunto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su romance en la vida real, después de la química innegable que mostraron en pantalla, causó furor. Todo el mundo los adoraba, les deseaba lo mejor y soñaba con un final feliz. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que celebraban su amor. Los fanáticos crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada gesto, cada mirada y cada publicación en busca de pistas sobre su relación. Las revistas del corazón y los programas de televisión no dejaban de hablar de ellos, convirtiéndolos en el centro de atención del momento. La química entre Kerem y Hande en Love is in the Air era innegable. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, vivían una historia de amor llena de altibajos, pero siempre con una conexión muy fuerte. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos y la intensidad de sus escenas románticas conquistaron a la audiencia. Y esa magia, esa chispa, traspasó la pantalla y se materializó en una relación real. Los fanáticos celebraron este hecho con entusiasmo, y la pareja se convirtió en sinónimo de amor y felicidad. Sin embargo, como sabemos, las cosas no siempre resultan como esperamos. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, lo que generó tristeza entre sus fans y, por supuesto, mucha especulación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas involucradas? Las preguntas fueron muchas y las respuestas escasas. El anuncio de la ruptura fue un shock para muchos. Los seguidores de la pareja expresaron su decepción en las redes sociales, y los medios de comunicación se apresuraron a buscar las causas del distanciamiento. Los rumores sobre los motivos de la separación comenzaron a circular rápidamente. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la incompatibilidad de sus agendas, y algunos incluso mencionaban posibles infidelidades. En medio de todo esto, empezaron a surgir rumores y comentarios sobre la supuesta relación entre Kerem y la familia de Hande, especialmente con su padre. Algunos medios y seguidores especulaban sobre la aprobación del padre de Hande, y se rumoreaba que existían ciertas tensiones o desencuentros entre ellos. La familia de Hande, como cualquier familia, jugaba un papel importante en su vida. La opinión y el apoyo de sus seres queridos eran fundamentales para ella. Por eso cualquier comentario o especulación sobre la relación de Kerem con su familia despertaba aún más interés y curiosidad. Y aquí es donde entra en juego lo que supuestamente dijo el padre de Hande. Según las noticias, el padre de Hande en una de sus apariciones públicas, habría hecho ciertas declaraciones que indirectamente podrían interpretarse como un comentario sobre la relación de su hija con Kerem. Las palabras exactas son difíciles de verificar al 100%, porque la información se difundió a través de diferentes fuentes, pero se hablaba de supuestas opiniones sobre la personalidad de Kerem o sobre la forma en que la relación había terminado. Estas declaraciones, si fueran ciertas, habrían generado una gran controversia.
Los medios de comunicación y las redes sociales se habrían llenado de análisis y debates sobre las palabras del padre de Ande y la posible respuesta de Kerem. Ahora, ¿qué hizo Kerem Bürsin ante esto? ¿Cómo reaccionó? ¿Decidió callar? ¿O salió a defenderse? Pues bien, aquí es donde se pone interesante la cosa. Según las últimas noticias, Kerem, conocido por ser una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada, habría respondido, pero de manera muy sutil. Kerem siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Evita las polémicas y prefiere enfocarse en su trabajo. Su discreción es una de las características que más admiran sus fans. Por eso, la forma en que respondió a las supuestas declaraciones del padre de Ande fue coherente con su personalidad. No esperen una entrevista explosiva, ni declaraciones directas. Kerem, fiel a su estilo, optó por una respuesta elegante y podríamos decir, un poco enigmática. Lo que se ha filtrado a través de entrevistas o de sus publicaciones en redes sociales, es una especie de velada alusión a la situación. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, evitando entrar en confrontaciones directas. Una de las claves está en una de sus recientes publicaciones, donde compartió un mensaje de empoderamiento, hablando de la importancia de ser auténtico, de vivir la vida sin arrepentimientos y de no dejarse afectar por las opiniones de los demás. Un mensaje muy directo. Muchos interpretaron esto como una clara indirecta a las declaraciones del padre de Ande, dejando claro que él sigue adelante, firme en sus convicciones y sin prestar atención a los comentarios negativos. Este tipo de mensajes son comunes en las redes sociales, pero en este contexto, adquirieron un significado especial. Los seguidores de Kerem analizaron cada palabra, buscando un mensaje oculto o una respuesta a las supuestas declaraciones. Además, en algunas entrevistas recientes, Kerem ha evitado hablar directamente de su relación con Ande, pero ha hecho comentarios sobre la importancia de la privacidad y el respeto en las relaciones sentimentales. Ha enfatizado la importancia de cerrar ciclos y de enfocarse en el futuro. Es decir, un mensaje de madurez, de aceptación y de seguir adelante con la frente en alto. Sus respuestas en las entrevistas han sido medidas y diplomáticas, evitando cualquier tipo de controversia. Demostró su profesionalismo al no entrar en detalles sobre su vida personal y enfocarse en sus proyectos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que aunque no ha habido una respuesta directa y contundente, Kerem ha dejado claro su postura. No se ha quedado callado, pero tampoco ha entrado en polémicas. Ha optado por una respuesta sutil, pero significativa, dejando ver que no se arrepiente de nada y que está enfocado en su trabajo y en su felicidad. Su actitud demuestra madurez y elegancia. Prefirió enfocarse en su futuro, dejando atrás el pasado sin entrar en conflictos innecesarios. Ahora, hablemos de Ande. ¿Qué sabemos de ella y de su relación actual con Kerem? Después de la ruptura, Ande también ha seguido adelante con su vida. Se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos. También ha sido muy activa en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida. Su capacidad para sobreponerse a las adversidades es admirable. Si bien no ha hablado directamente de Kerem ni de su relación pasada, ha dado muestras de madurez y de respeto. En varias ocasiones ha sido preguntada por Kerem y siempre ha respondido con amabilidad y con la mejor actitud. Ha dejado claro que no guarda rencor y que le desea lo mejor. Es un ejemplo de cómo manejar una ruptura de forma elegante y respetuosa. Sus respuestas han sido siempre diplomáticas y amables, evitando cualquier comentario que pudiera generar controversia. En cuanto a su relación actual, se rumorea que Ande está saliendo con el actor turco Hakan Sabancı. Aunque no hay confirmación oficial, han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha generado especulaciones y ha despertado el interés de los medios. Los rumores sobre su relación han sido constantes. Los paparazzi los han fotografiado juntos en diferentes eventos y lugares. Los medios de comunicación han analizado cada detalle de sus encuentros, buscando pistas sobre su relación. Es importante destacar que tanto Kerem como Ande han demostrado ser profesionales y respetuosos con sus respectivos trabajos. A pesar de su separación, han mantenido una buena relación profesional y no han dudado en compartir eventos y proyectos. Esto demuestra su madurez y su capacidad para separar su vida personal de su vida profesional. Ambos han demostrado ser personas responsables y comprometidas con sus carreras.
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este revuelo? Que Kerem Bürsin, en su respuesta, ha demostrado ser un hombre maduro y con clase. Que aunque no se ha pronunciado directamente, ha dejado claro que está enfocado en su crecimiento personal y profesional. Que Hande, por su parte, ha mostrado ser una mujer fuerte y con una actitud positiva frente a la vida. Y finalmente que el mundo de las celebridades turcas sigue siendo fascinante, lleno de dramas, rumores y, por supuesto, mucho glamour. La vida de las celebridades turcas es un constante foco de atención. Los medios de comunicación y los fanáticos están siempre interesados en sus vidas personales y profesionales. Los romances, las rupturas, los conflictos y los logros de las estrellas turcas son temas recurrentes en las noticias y las redes sociales. Llegamos al final de este vídeo y espero que les haya gustado. Hemos analizado las últimas noticias sobre Kerem Bürsin, la supuesta respuesta a su suegro, y todo lo que ha estado pasando en torno a esta pareja. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las declaraciones, tratando de entender la situación desde diferentes perspectivas. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que fueron suficientes? ¿Qué opinan de Hande y su situación actual? ¿Creen que Hakan Sabancı es la persona correcta para ella? ¿Qué esperan del futuro profesional de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Quiero agradecerles por su tiempo y su atención. Saber que están ahí interesados en los temas que tratamos, me llena de alegría y motivación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.